¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Puntos y Comas, información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Nos hemos centrado en la mayoría de los casos en el asunto de la inseguridad, de la violencia, pero hay otro tema que está en la conciencia de la mayoría de los mexicanos, un tema que es fundamental y un tema que tiene que ser considerado seriamente tanto por los partidos políticos como por los candidatos, pero principalmente por los ciudadanos que recibirán a los candidatos que van a buscar su voto y también que van a depositar su voto el domingo 2 de junio del 2024 en favor de algunos personajes que podrán ser sus representantes populares, tanto en los municipios, en los congresos estatales, en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o incluso algunos que pueden llegar a ser gobernadores. Pero hay un asunto pendiente que es gravísimo en el país y que tiene que ver con el combate a la corrupción, con la exigencia que se le debe de plantear a los candidatos en las próximas contiendas electorales para que se comprometan a combatir este cáncer que agobia al país. Nada más fíjese usted, en el 2021, el 57.1% de la población mexicana consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su entidad federativa, es decir, en todos los estados de la República. Se ubicó la corrupción solamente por debajo de la inseguridad y de la delincuencia. En el 2021, la prevalencia de corrupción, es decir, la presencia de la corrupción de la que fueron testigos personas de 18 años y más, representó un 14.7%, es decir, 14.7% de la población declaró que había tenido alguna mala experiencia personal y directa con la corrupción. Y más del 2.8% de los negocios en el país, negocios de la más diversa naturaleza, fueron víctimas de algún acto de corrupción. En el 2021, el costo anual promedio de la erosión que causa la corrupción en la economía de las personas, de cada uno de los mexicanos, representaría 3,044 pesos por persona. Cada uno de los 126 millones de habitantes que vivimos en México, tendríamos que prorratearnos el costo de la corrupción y nos tocaría pagar 3,044 pesos por la corrupción que campea a todo lo ancho y largo del país. Y en el caso de las empresas que han sido víctimas de la corrupción, tendrían que haber pagado en promedio a costos del 2020 por lo menos 7,419 pesos cada una de las empresas que pudieron haber sido extorsionadas en el transcurso del 2020. La corrupción es un cáncer esencial que debe de ser combatido y una buena oportunidad para exigir que eso se haga son los comicios del domingo 2 de junio del 2024, cuando podemos como ciudadanos exigirles y comprometer a los candidatos que actúen contra este cáncer. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la corrupción es un fenómeno complejo y en evolución. Asume muchas formas, es perpetrada por varios actores y tiene un impacto perjudicial en las estructuras políticas, sociales, culturales e institucionales que impactan negativamente en las políticas económicas y afectan numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana, nos demos cuenta o no. Al socavar el Estado de Derecho, la corrupción merma la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones públicas. Dado el impacto de la corrupción en la vida cotidiana, en 2003 la Organización de las Naciones Unidas estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Su propósito es sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate. A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del 2020, el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022 y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tomando en cuenta toda esta robusta cantidad de información, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ofreció datos muy consolidados sobre la prevalencia de la corrupción en México. Además,
ahonda sobre los costos que ésta origina y la percepción que la población tiene sobre esta práctica perniciosa que todos hemos enfrentado en alguna ocasión. Esto tiene que ver indudablemente con que la corrupción se da principalmente en el seno de las instituciones de gobierno, en las relaciones y en el contacto de los ciudadanos con el gobierno. ¿En quién tienen más confianza los mexicanos? En 2021, hablando del asunto de la corrupción, en la más reciente encuesta que el INEGI ha realizado sobre corrupción, una encuesta que realiza en diciembre de cada año, en 2021, el 86.7% de la población, casi 87 ciudadanos de cada 100, 87 de cada 100 habitantes de México de 18 años y mayores, identifica a los familiares como los actores que mayor confianza le inspiran. En el seno de la familia es el lugar donde los mexicanos sienten más confianza. Pero, por otro lado, el 27.9% identifica a los partidos políticos como instituciones que inspiran menos confianza. ¿Esto qué significa? Que vamos a ir a unos comicios el domingo 2 de junio del 2024 para enfrentarnos a candidatos de partidos que no gozan de la confianza de la mayoría de los mexicanos. Si volteamos esta cifra, nos vamos al punto en el que el 27, casi 28 de cada 100 ciudadanos identifican a los partidos políticos como instituciones que inspiran menos confianza. Con el propósito de recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios públicos proporcionados por los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, con una muestra que levantó entre el 1 de noviembre y el 16 de diciembre del 2021. Es la última estadística con respecto a la confianza, la desconfianza y la corrupción que se ha hecho en México, con una muestra robusta de más de 25,000 familias entrevistadas en toda la República. Mire usted estos datos. Vemos aquí en la columna de la izquierda, en la gráfica número 5, vemos en la columna de la izquierda, de arriba hacia abajo, cuáles son las instituciones que inspiran más confianza en los mexicanos. Por supuesto, la familia es la que más confianza inspira, con el 86.8% en la medición que se hizo en el 2019. En el 2021, el porcentaje de mexicanos que confían fervientemente en la familia no se modificó mayormente, de 86.8 en el 2019 pasa a 86.7 en el 2021. Pero si vemos otras instituciones que son juzgadas por la gente, nos damos cuenta, por ejemplo, que las escuelas públicas a nivel básico están muy bien acreditadas en cuanto a la confianza que despiertan entre la población, y del 2019 al 2021 sube de 75.1 a 79, sube prácticamente 4 puntos porcentuales. Si vemos la evaluación del gobierno federal, nos damos cuenta que en el 2019 la confianza que los mexicanos depositaban en el gobierno federal era de 51.2% de las personas confiaban en el gobierno federal, y la confianza entre el 2019 y el 2021 aumenta a 54.1%. Estamos hablando más o menos de 3 puntos porcentuales de incremento en la percepción de confianza que los ciudadanos expresan con respecto al gobierno federal. También vemos, por ejemplo, un caso muy específico, como el caso de la Guardia Nacional, que en el 2019 tenía la confianza del 62.8% de los ciudadanos, y en el 2021 la confianza aumenta al 65.3%. Es decir, hay un incremento en la confianza de los mexicanos con respecto a la Guardia Nacional. Y hay un dato muy curioso en la parte superior, donde vemos, por ejemplo, que el Ejército y la Marina, en la columna de la izquierda, en 2019 el Ejército y la Marina tenían la confianza del 73.6% de los mexicanos, y esa confianza desciende en el 2021
al 71%. Estamos hablando de no de una, sino de varias encuestas que el INEGI ha realizado en los últimos años y que esto es un compendio de esas encuestas. Es decir, no es una elucubración ni es una simple percepción, es el resultado de las opiniones de miles de mexicanos que fueron encuestados en sus casas y que con toda tranquilidad tuvieron la oportunidad de hacer una valoración de las instituciones públicas o de las instituciones privadas con las que tiene contacto de manera permanente. Vamos a la siguiente gráfica. Esta tiene más que ver con los asuntos electorales que nos ocupan. Por ejemplo, en el 2019, los institutos electorales, no solamente el Instituto Nacional Electoral, sino todos los institutos electorales de los estados, tenían la confianza de 47.8% de los mexicanos. Y en el 2021, esa confianza se incrementó al 53.1%. No se trata solo del INE, se trata de todos los institutos de todo el país y seguramente habrá estados de la República donde la gente le tiene confianza a sus institutos electorales, de tal manera que del 19 al 21 esa confianza aumenta del 47.8% al 53.1%. Los medios de comunicación también tuvieron un ligero incremento, del 49.6%. En el 2019, la confianza aumenta al 51.5% en el 2021. Y vámonos hasta la parte de abajo, que es la que también es punto de referencia para nuestro programa. Vea usted en la parte baja de esta gráfica, solo 24.6% de los mexicanos confían en los partidos políticos, es decir, 24 de cada 100 mexicanos confiaban en los partidos políticos en el 2019 y en el 2021 27.9, es decir, 28 de cada 100 ciudadanos confían en los partidos políticos, porque estamos hablando de personas de 18 años y mayores, entonces son ciudadanos que tienen derecho a acudir a las urnas, pero evidentemente los partidos políticos, de acuerdo con esta robustísima encuesta del INEGI, son las instituciones menos acreditadas y más criticadas por los ciudadanos. Y en ese concepto de los partidos políticos van, por supuesto, los políticos que postulan esos partidos y los políticos que llegan a los órganos de representación postulados por esos partidos, que en el 2021 solamente tenían la confianza del 27.9% de los mexicanos, un porcentaje sumamente pobre para instituciones que nos cuestan tanto dinero. Recuerde que para el próximo año, para el 2024, el financiamiento a los partidos políticos en México nos va a costar a los ciudadanos 10,500 millones de pesos. Y que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, sumado al financiamiento a los partidos políticos, va a representar para el Estado un gasto de 37,000 millones de pesos. Pues bien, esas instituciones y las personas que las integran son los peor calificados en el país por los ciudadanos, que verdaderamente no les ven mucha utilidad, porque solo 28 de cada 100 dicen que le tienen confianza a los partidos políticos. En México, la relevancia del combate a la corrupción se refleja en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que atribuye al Sistema Nacional Anticorrupción la responsabilidad de coordinar las acciones de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos. Pero, siempre hay un pero, por desgracia, tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como los sistemas estatales orientados al mismo problema, todos están secuestrados mayoritariamente por funcionarios de gobierno que solapan la profundización de las conductas ilícitas en lugar de combatirlas. Y mire usted, en la realización de los principales trámites, pagos, solicitudes de servicios y contactos que tiene la población con el sector público, vemos, por ejemplo, que el contacto con autoridades de seguridad pública, en el contacto con autoridades de seguridad pública, el 65% de la gente considera
que ha habido o ha sido víctima de alguna situación relacionada con la corrupción. 65 de cada 100 mexicanos, cuando han tenido contacto con la autoridad pública, sienten que han sido objetos de algún abuso derivado de la corrupción. Y aclara aquí el INEGI que cuando habla de contacto con las autoridades de seguridad pública, principalmente se refiere a contactos con policías u otras autoridades de seguridad pública por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o faltas administrativas, y con base en esas faltas reales o ficticias, los ciudadanos, el 65% de los ciudadanos consideran que han sido víctimas de algún acto de corrupción en contacto con las autoridades de seguridad pública. También la gente considera que hacer trámites ante el Ministerio Público, el 24% de las personas consideran que se dan hechos de corrupción. Lo mismo en todo lo relacionado con permisos relacionados con la propiedad, 22.3% considera que hay mucha corrupción en esos trámites. En los trámites para abrir una empresa, el 21.9% considera que hay corrupción. Si usted ve, en todos los casos hay un porcentaje significativo en la relación de los ciudadanos con el gobierno, con autoridades de gobierno, donde los ciudadanos son víctimas de actos de corrupción. Bueno, ¿y cuáles son los estados donde los indicadores de corrupción son más altos? También en esta medición que hace el INEGI desde 2013 hasta 2021, que es la última que se ha hecho, nomás nos vamos a los datos más significativos. ¿Cuáles son los estados con más altos índices de corrupción? Ahí los ve usted subrayados. Baja California, por ejemplo, tiene un índice de corrupción de 19.4%. El estado de Durango tiene un índice de corrupción de 18.4%. El estado de Puebla tiene un índice de corrupción del 19.6% y Quintana Roo tiene un índice de corrupción del 20.4%. Es decir, ese porcentaje que le mencionamos es el porcentaje de personas que expresan que han tenido experiencias de corrupción con alguna institución de gobierno. ¿Y cuáles son las instituciones más sanas? ¿En qué estados de la República hay instituciones más sanas? Pues le damos los dos datos más relevantes y qué bueno para la gente que vive en esos estados. Los estados donde hay porcentajes más bajos de personas que han tenido contacto con situaciones de corrupción son los siguientes. El estado de Baja California Sur, estamos viendo la gráfica número 9. En la gráfica número 9 vemos que el estado de Baja California Sur, solamente el 5.2% de los ciudadanos se quejan de haber tenido algún contacto con algún acto de corrupción en el gobierno. En tanto que en Colima, que es el segundo estado con índice más bajo de corrupción, solo el 6.2% de los ciudadanos se quejan de haber tenido algún contacto con la corrupción en alguna dependencia de gobierno. Este asunto de la corrupción, amigos, es importantísimo que ustedes lo tengan presentes y cuando lleguen a su casa los candidatos al cargo de elección que sea, dígale, a ver, señor, los partidos políticos están muy mal calificados, la corrupción se incuba en el gobierno y usted tendría que comprometerse a combatir la corrupción y a tener iniciativas o promover iniciativas para no solamente inhibir la corrupción, sino castigar la corrupción. Esa es una exigencia que los ciudadanos tendrían que plantearle a los candidatos a cualquier cargo de representación popular. Gracias por estar con nosotros en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Mientras tanto, descansen.